Muy bien, pues vamos a hacer la lectura introductoria al tema que hoy vamos a predicar, ¿cierto? Este se encuentra en Números, capítulo 21, los versículos del 1 al 9. Y dice así: Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay agua ni pan, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega ahora que Jehová quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Vamos a pedir al Señor dirección para lo que creo que tiene en esta mañana para cada uno de nosotros. Señor y Padre Santo, gracias porque ahora hemos abierto tu palabra. Nos encontramos aquí reunidos, hemos cantado a tu nombre, hemos orado a ti, reconociendo que tú eres el único Dios, que no hay otro, Señor, que tú nos has hecho pueblo tuyo y somos ovejas de tu prado. Pero ahora, Señor, queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar y leer y meditar en tu palabra. Saber lo que tu palabra tiene en ella, lo que tú tienes en ella, tu teología, la teología de tu palabra, Señor, tu verdad, porque tu palabra es verdad. Y te pido, Señor, que me ayudes para poder compartir con mis hermanos y hermanas lo que tú dices aquí en esta porción que hemos leído. Ayúdanos, Señor, por medio del Espíritu Santo, a que cada pensamiento que sea contrario a lo que vamos a hacer ahora sea quitado, Señor. Despeja nuestras preocupaciones, despeja nuestros problemas, despeja nuestros pensamientos, inclusive nuestras alegrías que puedan estorbar a lo que ahora vamos a hacer. Que estemos centrados y deseosos de escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, asístenos. Amén. Amén. Muy bien. Yo cuando leo historias, y digo historias porque esto ya sucedió y es histórico, cuando leo historias como esta, con el pueblo de Israel, me suceden dos cosas. Una es que me da ira, me da rabia. Realmente, bueno, soy pecador, mea culpa. Me da rabia, porque digo, ¿pero qué le pasa a Israel? Pero por otro lado, digo, bueno, Raúl, no eres tan distinto a Israel. Y la otra cosa que me sucede es que me imagino la vida de Israel y mi propia vida como una montaña rusa. Yo no sé si alguien de aquí no se habrá montado o sí, pero todos sabemos lo que es una montaña rusa. A mi esposa le da miedo la montaña rusa, pero a mí me gusta. Entonces yo nunca me he podido montar con ella, porque no puede, es superior a él. Pero lo que más me gusta de la montaña rusa es cuando estás en el vagón sentado, te ponen el cinturón o el anclaje y tú ves la montaña y dices, wow, esto es muy grande. No sé si aterrizaré. Y claro, esa es parte de la emoción. De decir, bueno, ¿llegaré bien o no? Pero lo que más me gusta de eso es, te montas en el vagón y pita el aparato, y ya es la pitada de salida. Y el vagón empieza muy lento a subir esa cuesta, porque esa cuesta es la que da inicio a toda la emoción que tiene el recorrido. Y claro, mientras vas subiendo esa cuesta, es aburrido. Porque va muy lento. Pero claro, a la vez de aburrido dices,
Hoy lo que me espera. Hoy lo que me espera. Porque cada vez que eso va subiendo, donde tú estás sentado, el vagón ya se va acercando a la primera curva, que es la más apasionante de todas. Entonces, ahí ya se despliegan los gritos, la emoción, algunos lloran, otros se desmayan y todo, ¿no? El punto es que la vida de Israel la puedo contemplar como una montaña rusa. Subidas, bajadas, curvas, cerradas, llanos aburridos para luego subir otra curva y luego bajar y al final llegar a la meta. Para mí, cuando leo al pueblo de Israel, yo lo noto así. A veces el pueblo de Israel está en la subida más intrepidante de todas y emocionante, pero otras veces se encuentra abajo, en el llano, en la recta más aburrida de todas, diciendo, quiero otra vez emoción. Y de nuevo viene otra vez la emoción, sube, da la curva para volverse a encontrar en otra recta aburrida. Y todo esto para perseguir una meta. Así veo al pueblo de Israel, pero así también veo mi vida. Israel nos tiene que ayudar y parte de la historia que hemos leído hoy nos tiene que ayudar a comprender nuestros momentos. Nuestros momentos. Porque más allá de la rabia que algunas veces me da Israel cuando leo, porque digo, pero no se enteran, cuando voy leyendo el texto y voy metiéndome en él y digo, wow, lo que está haciendo Dios, pero luego llega esa caída y esa recta y digo, Israel no se enteró del asunto. Qué rabia me da. Pero enseguida el Señor me dice, pero tú tampoco te enteras. Eres muy semejante a Israel. Entonces, lo que hemos leído hoy, quiero traer una reflexión para que alumbre nuestra propia vida y ver lo que el Espíritu Santo nos dice a cada uno de nosotros en esta mañana. Los que estamos aquí, que me están viendo, pero también los que están escuchando este audio. Dice el versículo 1 que cuando el cananeo se enteró, el cananeo que habitaba en el Negev oyó que venía Israel, el rey de Arad pelea contra Israel, o sea, sale a su encuentro. Israel se encuentra ahora mismo que ha dejado, si hacemos un seguimiento de lo que ha sucedido, Israel ha llorado la muerte de Aarón. Ha estado 30 días de duelo porque Aarón ha muerto. Dios le dijo a Moisés y al hijo de Aarón, suban al monte, desvisten a Aarón y ponle las vestiduras al hijo de Aarón. Porque Aarón se va a reunir con su pueblo. No va a pasar a la tierra prometida porque Moisés y Aarón ofendieron a Dios, no lo obedecieron cuando el agua de la roca. Y entonces Dios les dijo, no, ustedes ya no van a pasar. El primero que se queda es Aarón. Y cuando desciende Moisés y el hijo de Aarón del monte, el pueblo se dio cuenta de que Aarón ya había muerto. Dicen que hacen duelo por 30 días todas las familias de Israel. Y prosiguen su camino y están en esa recta aburrida, como yo la he llamado al principio, porque vienen de un duelo y se ponen otra vez a caminar tras sus jornadas, como la palabra del Señor le gusta decir. Y de pronto, una curva inesperada. El rey de Arad, el cananeo, oye que Israel viene y sale contra ellos. Israel no estaba esperando una guerra. A Israel es metida en una guerra. Él no estaba buscando esto. Él simplemente estaba caminando. Pero le sale a su encuentro alguien que le hace la contra. Y peleó contra Israel e Israel perdió. Porque dice el versículo 1 que el rey de Arad tomó de él prisioneros. A Israel podemos decir en nuestros días, en nuestra forma de hablar cotidiana, que le da un revés la vida, una circunstancia inesperada. Israel no se lo esperaba. Y ahora Israel se encuentra derrotado, sus enemigos contra él, personas de Israel cautivas y el nombre de Dios tirado por el suelo. Voy a explicar esto. Quiero que vean conmigo en Números
capítulo 14, lo que dice. 14, 11, versículo 11 al 16. De nuevo, los israelitas en este capítulo 14 se han rebelado contra Dios. Y la gloria, dice el versículo 10, entonces toda multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, el contexto es que los 12 espías fueron a visitar la tierra prometida. Y vinieron 10 de ellos diciendo, no podemos entrar ahí porque estos son gigantes, nos van a comer como pan. Y solamente Josué y Caleb dijeron, no, sí, si Dios está con nosotros, podremos como con ellos. Pero los 10 mermaron la esperanza del pueblo y todos se rebelaron contra Dios en incredulidad. Y ahora Dios le dice a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Esto es importante. Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti, Moisés, te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero mira lo que dice Moisés. Señor, lo oirán luego los egipcios. Porque en medio de ellos tú sacaste a este pueblo con poder y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estás en medio de este pueblo, que cara a cara aprecias, oh Jehová, y que tú en la nube estabas con ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, y esto es lo importante, por cuanto Jehová no pudo meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. A lo que a Moisés le importa es el nombre de Jehová. Lo que Moisés está diciendo es, Señor, si tu pueblo se derrota, si tú los matas, o si algún rey los pone cautivos, tu nombre es el que está en juego. Porque tú eres el Dios poderoso que los sacaste de Egipto con mano poderosa, con milagros, con portentos, y abriste el mar para ellos. Ningún otro Dios hizo eso. Si el pueblo de Israel era derrotado, el nombre de Dios se caía por el suelo. El testimonio del poder de Dios se caía por el suelo. Por tanto, que en nuestro texto, que el pueblo de Israel estuviera en derrota, hablaba de un Dios débil, que no podía cuidar de su pueblo. Y lo que le sucedió a Israel en este contexto, el versículo del capítulo 21 que estamos hoy estudiando, está en derrota. Les vino una curva inesperada, no se lo esperaban, y el rey de Canaán los toma cautivos. En la vida del cristiano, haciendo una alusión directa a nosotros, en la vida del cristiano sucede lo mismo. Sucede lo mismo. El nombre de Dios está en juego en cada una de nuestras vidas, de nuestras circunstancias. Porque no solamente somos nosotros, Raúl Catalán Vilches, en mi caso, sino es Raúl Catalán Vilches el que trabaja para Dios, el que dice ser cristiano, el que dice que tiene un Dios poderoso que todo lo puede en él, el que dice que su confianza está en Dios, que lo libró de todas las circunstancias malas de su vida, complicadas de su vida. Y si una circunstancia me derrota como cristiano, o lo derrota usted como cristiano, todos los pueblos de alrededor, esto es, todas las gentes que están a su alrededor, que hacen parte de su núcleo, de su sociedad más cercana, van a decir, ¿pero no decía este ser hijo de Dios? ¿Dónde está su Dios? Y el nombre de Dios es tirado, es caído. No, su Dios no sirve. Su Dios no tiene poder, por tanto su Dios no existe. Nos van a venir momentos en nuestra vida donde el rey de tal sitio, esto es, la situación sea cual sea, ese problema, esa enfermedad, esa desesperanza, ese miedo, esa tribulación, sea como sea, póngale el apellido, el nombre y el apellido que usted quiera, circunstancias contrarias a nosotros nos van a venir como a Israel le apareció. Cuando crees que vas bien, cuando estás caminando en esa recta tranquila de la vida y se aparece la primera curva,
Que dices, ¿esto por dónde salió? Bueno, es una circunstancia compleja que ha llegado. Y como cristianos, tenemos que discernir dos cosas en nuestras circunstancias. Una, si es una prueba de la vida. Vivir trae circunstancias complicadas. ¿Quién dijo que iba a ser todo fácil? No. Vivir trae circunstancias complicadas, pruebas. Pero no solamente para el cristiano, sino para todo el mundo. La misma vida trae circunstancias agradables y no tan agradables. Es parte de vivir. Pero el cristiano tiene que discernir si lo que me sucede ahora mismo, si este revés es una circunstancia de la vida, una prueba, o si es un ataque frontal del enemigo. Porque normalmente cuando nos llega una circunstancia compleja en nuestra vida, no pensamos inmediatamente si, bueno, ¿puede ser Satanás que quiera hacerme caer? Es posible. Quiero dejar esto bien claro. A veces tus circunstancias son perfectamente normales de la misma vida. Pero en otras ocasiones pueden ser ataques de Satanás para hacerte caer. Y como cristianos tenemos que discernir qué es lo que me está sucediendo. ¿Se recuerdan lo que dice el apóstol Santiago? Y lo quiero leer para ustedes. Santiago capítulo 1 dice así. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 6. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Miren lo que dice Santiago. Cuando te halles en una prueba, ten gozo. Qué cosa más incomprensible. Yo no quiero estar en una prueba. Lo más normal para mí es decir, no, la prueba me hace daño, la prueba me afecta, la prueba me deprime, la prueba me asusta. Pero Santiago dice, no es así como el cristiano tiene que pensar. Cuando estéis en una prueba, estad sumamente gozosos. ¿Por qué, Santiago? Bueno, el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¡Wow! Entonces las pruebas me ayudan a mejorarme. Sí, eso es lo que dice Santiago por medio del Espíritu Santo. Y luego sigue diciendo, pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Cuando dice perfectos es maduros, equilibrados. Es lo que está diciendo Santiago. Entonces lo que dice es que las pruebas son permitidas por el Señor porque es parte natural de la vida para madurar nuestra fe, para equilibrarnos como personas, pero también como hijos de Dios. ¡Wow! ¿Cómo cambia? Entonces la prueba no es un devenir de la vida que me destroza, no, la prueba tiene un sentido, según lo que dice Santiago. Pero el versículo 5 es clave. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, lo que quiere decir el texto es, si alguno de ustedes está que no sabe por qué esto está sucediendo, pida la sabiduría a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Lo que está diciendo Santiago es, tenemos que pedir a Dios dirección, sabiduría, cuando estemos en medio de la circunstancia, para identificar, Señor, ¿esto cómo es? ¿Esto por qué viene? ¿Por qué has permitido? Oh, Señor, ¿esto es un ataque del enemigo? Porque hay una línea muy delgada. Y el enemigo muchas veces no quiere que sepamos que es él el que está detrás. Porque si identificamos que es él el que está detrás, ¿qué chiste tiene? Ya lo hemos identificado. No nos puede engañar. El cristiano está llamado a identificar su circunstancia. Y Santiago no diría lo que dice en el versículo 5 de si tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Si en toda ocasión y en todo momento supiéramos la razón de la prueba. Lo que dice Santiago es justamente eso. Vamos a desconocer por qué esta prueba. Por eso mismo, acudamos a Dios a pedir su dirección. Versículo 2 de nuestro texto. Entonces, Israel hizo voto a Jehová, o sea, hizo una promesa a Jehová,
Y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, o sea, a los cananeos, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Israel, otro aprendizaje para nosotros. Israel aprendió a identificar los problemas. Muchas caídas, muchas levantadas, muchas derrotas, muchas guerras ganadas, muchas guerras personales ganadas también como pueblo. Pero esto hizo que Israel identificara y que supiera que él no podía vencer y que supiera a quién debía acudir. Entonces, Israel aprendió por medio de la desconfianza. ¿Se recuerdan los 2 espías? Dios les dijo, ahora no van a entrar a la tierra, ahora van a estar 40 años caminando por el desierto hasta que una generación pase y la generación de vuestros hijos es la que pasará. Reprensión por la desconfianza del pueblo hacia Dios. Pero también aprendió cuando les faltó agua. Dios les dio agua. Nos has traído aquí para morir de sed con nuestro ganado, nuestros hijos. Y Dios les da agua de la roca, agua sobrenatural. Pero también cuando quieren carne. Y Dios les da carne, les provee en un desierto carne hasta que os salga por las narices. Pero Dios también les dio evidencias de quién era Él por medio de su poder. Los libraba de los enemigos, los acompañaba con la nube y con la columna de fuego durante la noche y nunca los dejó. Quiero que veamos un texto en Isaías, en el capítulo 46, el cual me fascina. Isaías 46, versículo 4 dice, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré, dice Jehová. Yo hice y yo llevaré, yo soportaré y os guardaré. Esto es lo que Dios hizo con el pueblo de Israel y esto es lo que el pueblo de Israel jornada tras jornada aprendió. Por eso, cuando en esta ocasión está preso, sin poder hacer nada ante este rey que era más poderoso que él, acude al único que le puede sacar de su situación. Acude a Dios. Aquí hay algo que a muchas personas les sorprende. Algo que no entienden de Dios. Sobre todo los jóvenes. Pero no tan jóvenes. Son los jóvenes más mayores. No entienden muchas veces por qué Dios hace un voto con Israel para masacrar a un pueblo. Uy, esto es ya harina de otro costal. ¿Cómo que Israel está en un problema con un rey que los quiere aplastar? Israel acude a Dios porque Israel sabe que su situación no la puede solventar por él mismo y le dice a Dios, Señor, voy a hacer un voto contigo, voy a hacerte una promesa. Si me libras de mis enemigos, los destruyo completamente. Y destruir completamente significa matar. Y el versículo 3 dice que Jehová escuchó la voz de Israel, le agradó eso que Israel le dijo. Y Dios entregó en las manos de Israel al cananeo. ¿Por qué Dios permite algo así? ¿Por qué Dios escucha esta promesa del pueblo de Israel? ¿Es que Dios se complace en matar? Bueno, quiero que vayamos a Levítico, porque el Señor dice bien claro algo que pasamos por alto. Levítico 18, versículo 24. Dice Dios, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Lo que está diciendo Dios aquí es que Dios le dio
tiempo y capacidad a estas naciones para hacer lo bueno. Pero estas naciones hicieron lo malo. Y tenemos que entender que Dios está hablando en estos textos, en la ley, de su santidad, de su justicia, de su soberanía. Por tanto, a Dios le agradó el compromiso que el pueblo de Israel hizo en este texto que estamos estudiando esta mañana, de yo destruiré a todas las naciones, solamente ayúdanos a destruirlas por completo. Esto nos dice que Dios aborrece el pecado de tal forma que, como dice Pablo, la paga del pecado es muerte. Y Dios lo que hizo fue limpiar la tierra por medio de su instrumento Israel. ¿Qué enseñanza tiene todo esto para nosotros ahora? Cuando estamos en una situación que nos duele, en un revés de la vida, justo es el momento en el que más vulnerables estamos. Cuando te duele algo, en el corazón, en tu alma, cuando algo te aflige realmente, sea lo que sea, tú lo identificas. Estás en un momento vulnerable y nuestro equilibrio emocional y espiritual no es estable. Israel, en el momento cúspide de su miedo, este rey que nos ha venido encima, este rey que nos está haciendo la guerra, este rey que ha capturado a una parte de nosotros, tuvo la necesidad de acudir a Dios, en socorro a Dios. Israel pudo haber seguido luchando, como nosotros hacemos. Mientras más nos duele algo, más queremos arreglarlo por nuestras manos. Para darnos cuenta de que al final tenemos que acudir a Dios y todo lo que hemos hecho es perder tiempo, esfuerzo, y la situación nos ha movido a la tierra. Israel, por experiencia propia, sabía lo que tenía que hacer. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y oró y esperó. Hizo pacto con Dios y Dios le contestó positivamente porque lo que Israel le pidió era conforme a su voluntad. Nuestra tendencia, cuando estamos en una situación, repito, como la de Israel, es luchar. Yo puedo. ¿Le suena eso? Yo puedo. Y al final está la oración. Pero al final de yo puedo. Y somos persistentes. Lo que Dios quiere, y nos lo grafica aquí con el pueblo, es que cuando estamos en esa situación, acudamos a Dios, que es el único que puede. Versículos 4 y 9. Después de que Dios le dio la liberación, después de que Dios se glorificó en el pueblo de Israel, después de que Israel tuvo paz y consiguió exterminar su problema, después, dice el versículo 4, partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Estamos hartos, es lo que dijo el pueblo. Estamos hartos de lo que Dios nos da. ¿Qué le estaba dando Dios? El maná. Y ellos que dijeron, este pan tan liviano, este pan que no sirve para nada, insípido. Estamos hartos, Moisés. La montaña rusa. De la subida tan impresionante, Dios le da la victoria ante su problema. Están gozosos, están plenos, están repletos de felicidad, porque Dios ha sido una vez más nuestro amparo y fortaleza y nos ha dado la victoria ante nuestras circunstancias y ahora la bajada. ¿Y cuál es la bajada? Esa recta que he dicho antes, esa recta. Bajas de la curva, ya cae la recta larga y aburrida. Versículo 4. Después partieron de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Les tocó caminar.
Les tocó dar media vuelta. Les tocó seguir por el desierto, haciendo lo que tenían que hacer. Caminar hacia la tierra prometida en la dirección que Dios les mandaba. Y los desanimó otra vez. ¿Ya no se acordaron de ese Dios con el cual hicieron voto? Señor, si nos los entregas, los destruimos. Destruyo mis circunstancias. Señor, si me ayudas, si me fortaleces, si me avivas, yo me como esta circunstancia que me está afligiendo. Y Dios lo hizo, pero de nuevo se desaniman. El desánimo. ¿Cuántas veces hemos visto a Dios obrar ese milagro en nuestra vida que nos llena de estímulo? ¿Y cuánto nos dura el estímulo? Unos días, hasta que la vida hace de nuevo su aparición y llegan los días, llega el lunes, llega el martes, llega el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, otra vez a la iglesia, para volver a ir el lunes, martes, miércoles, todo igual. ¡Qué aburrido! Solo este maná ve en nuestros ojos. Este pan tan liviano, lo que Dios les daba. ¿Qué representa para nosotros este pan tan liviano? Bueno, lo que Dios nos da a diario. Su protección, su dirección, su bendición. El poder pagar la electricidad, el poder pagar la hipoteca, el poder pagar el alquiler, tener agua, vivir. Y muchas veces nos quejamos porque es que estamos hartos de lo mismo. Pero Dios nos da la victoria, ya no nos acordamos. Sí, pero es que ya estamos cansados de nuevo de seguir nuestras jornadas. Dice, y el pueblo se desanimó por el camino. ¿No nos pasa? Que Dios nos eleva. Estamos glorificando a Dios en el momento en que Dios ha hecho un milagro portentoso. Nos llenamos de pasión. Pero luego nos desinflamos de nuevo. Y el pueblo se desanimó por el camino. ¿Y qué llega? La queja. Se quejaron contra todo lo que Dios había hecho por ellos. Se quejaron por la falta de agua, por el pan, aun cuando siempre la tenían. Nunca les faltó. Y desafiaron a Dios. Y entonces Dios envía serpientes dolorosas. Cuando dice serpientes ardientes, lo que significa el vocablo ardientes es serpientes dolorosas. O sea que la picadura de la serpiente dolía mucho, hacía mucho daño. La reprensión de Dios ante la queja de su pueblo. Dios envía la reprensión ante la situación de incredulidad y de queja. ¿Me quejo? ¿Te quejas? ¿Nos quejamos? ¿Por qué Dios envía serpientes? Porque se ofende. Porque ese es el Dios que se ofende cuando su pueblo Israel ya no se acuerda de todas las bondades que Dios repartía cada día. Ellos no tenían que trabajar por el pan. El panadero Dios, permítame decirlo así, iba todas las mañanas y ponía su pan en el campo para que ellos salieran de sus tiendas y lo recogieran tranquilamente. No les faltaba el alimento. Agua, bueno, ¿qué piedra quieres que te abra? Y Dios abría la piedra, tenían agua. Seguridad, la nube estaba sobre ellos, la columna de fuego al lado de ellos por la noche. Dirección. ¿Qué más quieres, pueblo? La queja es ofender a Dios. Porque dudamos de su bondad, que la tenemos patente. Dudamos de su provisión, que la tenemos patente. Dudamos de su providencia. Dios, ¿hasta dónde me estás conduciendo? Yo no veo camino. Bueno, no tienes que ver camino. Como le dijo Dios a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Punto, sal. Lo que tienes que hacer es andar. No, pero yo quiero, Señor, que me digas en Google la dirección. Muéstrame el camino. No. Yo soy quien te sostiene. Yo fallo, hermanos, en esto. Todos fallamos en esto. Hemos visto tantas veces Dios obrar sobre nosotros que cuando llega otra vez ese revés de la vida, dudamos otra vez. Ya no nos acordamos de la vez pasada cuando Dios nos dio la victoria.
Y a lo mejor no tenemos el maná, pero tenemos la economía estable que nos da todo lo que necesitamos. No, pero es que no puedo ahorrar dinero, pero podemos vivir. Es que estamos en crisis, pero sigues comiendo. Es que el coronavirus, no puedo caminar, pero estás vivo. No tengo libertad, pero tienes a tu familia. Esto está patas arriba. No, esto está como Dios permite que esté. Estamos seguros, porque Él es la nube que lleva a su pueblo en la dirección que Dios quiere. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cierto? Conclusión. La conclusión es que no somos tan distintos a Israel. Pero para eso Dios nos dejó su palabra, para que aprendamos por medio de lo que nos dejó escrito. En una reflexión entre el pueblo de Israel y mi vida. ¿Qué Dios hizo? ¿Qué hizo Dios por el pueblo de Israel? ¿Cómo lo salvó? ¿Cómo lo elevó? ¿Cómo lo dirigió? ¿Cómo lo cuidó como un padre? Como dice, como hemos leído en Isaías, yo estaré contigo hasta la vejez. Yo te creé, yo te soportaré, siempre te llevaré. Como dice también Isaías, en la palma de mis manos te tengo esculpida. ¿Cómo me voy a olvidar de ti? Aunque la madre olvide a su hijo, yo nunca me puedo olvidar de ti. ¿Por qué? Porque te tengo tatuado en mis palmas. Yo creo que este texto nos humilla, en una humillación buena, en una humillación que reconoce que Dios es nuestro dador de beneficios. Pero también nos enseña este texto que Dios siempre tiene misericordia de nosotros, aun cuando nos quejamos, que sigue guiándonos. Y Dios le dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce, colócala arriba en alto para que todo el mundo la vea, y eso simbolizaba a Cristo. Y mirar a la serpiente era reconocer, Señor, he pecado. Solo Cristo. Solo Cristo. Y Cristo es nuestra roca. Y Cristo está encima de nosotros. Y todo el mundo lo tiene que ver para salvar sus pecados, sus vidas, lavar sus pecados. Pero también dice que todo ojo le verá y toda lengua se cerrará. Y todo el mundo glorificará a Dios. Este texto es glorioso. Y nos hace recapacitar. Señor, perdónanos porque hemos pecado, porque nos hemos quejado, pero gracias, Señor, porque tu provisión, tu dirección está siempre en cada una de nuestras vidas. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos siga ayudando en nuestra debilidad. Amén. Vamos a cantar a modo de ese interludio musical, a modo de reflexión. Pues lo vamos a hacer cantando esta canción, este himno al Señor. Que lo hagamos con el sentimiento, con la pasión, viendo la letra y elevándola en una oración cantada al Señor. Adelante, por favor. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo digo siempre a mí, siempre cuidaré las aves, cuidará también de mí. Amén. Amén.